Buenos días a todos. Una vez más, empezamos nuestro curso del Hambre Last Week, una semana desde diferentes hospitales de toda España, hospitales que nos van a demostrar y a contar un poco del cierre de Orejuela, de las diferentes técnicas con diferentes operadores de 15 hospitales de España. Empezamos el curso desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío con el doctor José Díaz y Manuel Villa, y en imagen vamos a tener a Ana López Suárez. Contamos hoy con la presencia de dos moderadoras de lujo, como es la doctora Raquel del Valle y María López de Benito. Agradezco a todos vuestra participación y ya os doy la bienvenida al curso. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Raquel del Valle, del Hospital Universitario Central de Asturias, y conmigo, como bien ha dicho Alejandra, está la doctora María López Benito de León. En primer lugar, agradecer a SMT y sobre todo a Alejandra la invitación para estar aquí con vosotros en un curso del que yo creo que todos podemos aprovechar para aprender mucho, porque son este año 15 casos en vivo, de lunes a jueves, o sea que, como diría aquí Pepe, nos vamos a hartar de ver orejuelas. Sobre todo yo, que sabes, Alejandra, que tampoco tengo mucha experiencia, y es un dispositivo muy atractivo que yo creo que puede aportar muchas cosas y vamos a sacar lo mejor de él. Tenemos conectados ya al doctor Díaz y al doctor Manolo Villa. Nos van a presentar primero el caso en 4 diapositivas. Les vamos a dejar que lo presenten y luego ya vamos a empezar a debatir con ellos. Pepe, ¿nos oyes? Buenos días. Sí, te oigo, Raquel. ¿Tú me oyes a mí bien? Yo perfectamente, yo creo que estuvimos muy bien. Vale. Pues mira, Pepe, si os parece, presentas al equipo, presentas el caso y te Sí, voy a pedir, como es el primer caso del curso, que nos hagas un recordatorio rápido, sobre todo de las ventajas que ves a este dispositivo, para ujú. ponernos en Vale. antecedentes. Vale, Venga, encantada de Raquel. conocerte, de verte. Venga, De Raquel conocerte, y ya te conozco mucho. Raquel y María, buenos días desde Sevilla, una de las ciudades más antiguas de Buenos Europa, como días. sabéis, tiene más de 3.000 años de historia. Vamos a empezar el primer caso del curso. Hemos seleccionado, bueno, el equipo es Manolo Villa, jefe de sección de hemodinámicas de aquí del Virgen del Rocío, Pruden es la enfermera y Ana López Suárez está de ecocardiografista. Tenemos a Jesús Acosta de anestesista, que ha tenido a bien venir con nosotros hoy, y José Miguel será el enfermero circulante. Creo que no se me olvida nadie. El caso es un caso, creo que favorable. Manolo nos va a presentar la parte clínica. Manolo, por favor. ¿Nos pones, Álvaro, las diapositivas? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos encantados de estar con vosotros aquí. La selección del enfermo de hoy, la verdad es que clínicamente es muy favorable para el perfil de pacientes que estamos acostumbrados a manejar, porque es un señor que tiene solamente 71 años, con factores de riesgo habituales de cardiovasculares, hipertenso, dilipémico y dilipemia. De tal manera que el enfermo tiene una fibrilación auricular permanente y una disfunción sistólica ligera y, como la otra comorbilidad, un SAOS. El enfermo a finales de agosto, anticoagulado con apixaban por esa fibrilación permanente, tuvo un hematoma profundo hemisférico derecho, del cual se ha recuperado razonablemente bien. De tal manera que con esa hipertensión mal controlada, la fibrilación auricular y el riesgo de sangrado, se ha indicado el procedimiento del cierre de orejuela. Aquí tenéis unas imágenes de la ecotraesofágica en las que, en principio, por el tracto torácica, pues parece que tiene una aurícula izquierda que se describe como aneurismática, mayor casi que el ventrículo derecho, y la morfología a priori, aunque la doctora López nos la va a contar, parece relativamente favorable para el procedimiento, que en esa eco de control que vimos en su momento estaba libre de trombos. ¿Me pones la siguiente, por favor, Álvaro? Y aquí teníamos una medida que hicimos en el eco basal, que ahora, si os parece, le voy a pedir a la doctora López que con el traesofágico actual nos cuente si hay alguna modificación respecto a lo que teníamos en su momento. Álvaro, Gracias, ponnos Ana. en pantalla el eco, por favor, en grande. Bueno, lo primero que hacemos siempre, buenos días, encantada de estar con vosotros. Lo primero que hacemos siempre en estos procedimientos es descartar oversity de pericárdica y una mínima lámina. Luego vemos un poco cómo es el septo, que todo esto se ha descrito en la eco previa. Tiene ahí un foramen con un túnel marcado que ahora veremos. Y luego, ya yéndonos a la orejuela, es esta orejuela
que veis aquí, a ver si las pongo. ¿Cómo llamaste a eso del septo antes, que me hizo mucha gracia? Es un pouch, no tiene pouch. como un bolsito, sí. Entonces la orejuela tiene esta morfología, es una orejuela que más o menos no tiene un marshal muy prominente, tiene una medida no muy ovalada del landing zone, que mide bastante circular, 20 milímetros. Lo que sí es más ovalado es el ostium, que mide pues 26 por 21, nos ha dado en distintas medidas, ¿no? Y luego pues se va estrechando un poco, es un poco cónica, digamos, se va estrechando hacia abajo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de implantarlo según la profundidad a la que queramos implantarlo, pues utilizaremos una medida u otra, ¿no? Tendremos eso en cuenta a la hora del rango de medida. Bueno, Y la discusión sobre medidas la hacemos luego si queréis, cuando tengamos también hecha aunque no lo hacemos, habitualmente ya no lo hacemos, pero igual hoy hacemos una angiografía de la orejuela. Si os parece, voy a ir subiendo los catéteres para pinchar, Raquel, y mientras que vamos pinchando te voy contando lo que pensamos que son las ventajas del lambre, ¿no? Pues, por ejemplo, perfecto, vamos a aprovechar. Yo diría que el lambre, la primera ventaja que tiene es que es muy flexible, ¿no? Vosotros que todos ponéis también, es un dispositivo muy flexible. Eso tiene una serie de ventajas y también tiene algunas desventajas. Ventajas, pues que en anatomías un poco complejas te va a ayudar un montón. Desventajas, hay veces que hay que tener cuidado porque al soltarlo arriba se luxa de lo flexible que es, con lo cual tienes que mantener todo el sistema muy en tensión para que el dispositivo se implante en la dirección que queremos, que habitualmente será, en la pantalla de hemodinámica será hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, ante lo superior. Entonces, esa yo creo que es la principal ventaja, que el dispositivo es tan flexible que te va a permitir abordar anatomías que quizá con los otros no. Desventaja, solo cierra el disco. Eso hay que tenerlo en cuenta, que no es como el Amulet que cierra el lóbulo y el disco, aquí cierra solo el disco, con lo cual el disco nos debe quedar perfecto para que realmente sea efectivo. Y hay que tener en cuenta también que el disco es cóncavo, con lo cual el truco del Amulet, de ver si el disco está cóncavo o no, para saber que está pegando contra la aurícula izquierda, aquí no sirve, porque siempre va a estar cóncavo. No sé si vosotras queréis añadir alguna cosa, pero eso es lo que se nos ocurre así como más importante. Sí, me parece muy bien. Luego también podemos señalar, porque puede que haya gente que tampoco esté muy familiarizada con el dispositivo, Un zoom más, por favor. posible que una ventaja sea que tenemos distintos discos, ¿no? Para el mismo tamaño de umbrella o de lóbulo, podemos jugar con las dos modalidades, que también nos puedes contar, y luego es posible que el hecho de que la vaina sea una vaina de fino calibre, que sea solo de 10 French para todos los dispositivos, ¿tú crees que eso puede ser una ventaja o es posible que ser tan pequeñita en algún paciente tenga más problemas pues, en obesos, de hincarse más o de doblarse más? ¿Cómo lo ves, Pepe? Yo creo que sí. El hecho de tener las medidas diferenciales es una ventaja, indudablemente, y además, de hecho, es por lo que se empieza a poner en los centros, ¿no? Porque siempre tienes un caso en que los modelos normales no van. Y luego ya, una vez que te coges el punto, pues empiezas a usarlo en más casos, ¿no? Pero desde luego, la aproximación inicial casi siempre es con una de esas medidas un poco fuera del rango habitual, ¿no? Pepe, yo quería preguntaros, bueno, a Pepe y a Raquel, eso, yo señalaría también, como ha dicho Raquel, que una de las grandes ventajas es también el poder disponer de dispositivos especiales, que ya sabéis que son estos que tienen pues, una gran discrepancia entre lo que es el disco y el paraguas, cuando necesitamos tenemos una zona de anclaje pequeña, pero luego necesitamos un disco grande porque tenemos un ostium grande. Y os quería preguntar si particularmente por digamos, las desventajas o contraindicaciones, si hay alguna anatomía en la que a priori preferáis no implantar este dispositivo, si así, bueno, pues sois más A mí cautelosos. en la ala de pollo inversa no me gusta, porque se te mete el lóbulo, se te mete en un sitio que luego no te permite que el disco quede bien pegado. Entonces, para esa anatomía habitualmente usamos Amulet. Además, hemos tenido algún caso reciente y ha ido muy bien Amulet cuando nos costó mucho con lambre. Para todas las demás yo creo que sirve. Vale. En cuanto a anatomías normales, sirve igual que yo creo que el Amulet. Igual. Lo que pasa es que tiene esa pequeña diferencia. Fijaros, la posición transeptal de hoy no es especialmente fácil. Ya habéis visto que he subido 2 veces con la aguja. Ana, talk to me. Sí. ¿Qué quieres? Te digo. Eso está en el centro, más o menos. Pero ten en cuenta que es muy grande la aurícula, con lo cual yo no, si eso no me voy a mover de aquí. Está bastante posterior. Está posterior, Sí. tengo dudas si estás
Fosa realmente, a ver si te veo bien. Bueno, pero parece que sí, ¿no? Yo creo que sí, a Venga, ver. sí. Estamos con radiofrecuencia porque ya anticipábamos una punción difícil, aunque ha pasado sin hacer ni radiofrecuencia, como habéis visto. Completamos heparina, ponemos 5.000 de heparina más, por favor. Con respecto a la punción, ¿hacéis Con lo algo cual, Pepe, habéis especial? puesto un poquito de parina, ¿no? ¿Perdón? Había puesto, como sabía que íbamos a hacer un ratito hablando antes, había puesto 2.500 de parina al principio. Generalmente no lo hacemos, ponemos todo una vez que pasamos el septo. Hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Que pone algo de parina al principio y luego completa con el resto. Así lo hemos hecho hoy. Y Si me Pepe, metes la... María, querías decir algo tú. con ¿Qué respecto me a la dices que no te oigo? Ahora. con Dime, respecto a la María. punción, ¿hacéis algo especial con respecto a la punción a la localización, bueno, posterior, inferior, como para Dame cualquier un multi. sentido, ¿no? No hacéis Mantente aquí y sácalo. Bueno, hacemos una punción, intentamos que sea como siempre inferior y inferior y posterior. posterior, ¿no? Sí, aquí es que es tan grande la orejuela que lo de no ser muy inferior me ha dado un poco igual, la verdad, porque fijaros que ni siquiera voy a meterme en una vena pulmonar porque hay un espacio tremendo ahí. Voy a hacerlo de todas maneras para hacer ortodoxo. Voy a usar un multi. Generalmente entramos directamente con la guía del transeptal en la vena, subimos todo y ya hemos ahorrado un paso. Pero aquí, como no me está entrando fácil... No, yo creo que estamos muy arriba. Yo pincharía abajo, un poco ¿no? más abajo, sí. No, me ¿Pero quitaría quieres pinchar de nuevo? Sí, quiero pinchar de nuevo. Vale, pues entonces vamos a Quiero pinchar de pinchar nuevo. aquí. Vale, pues dame entonces el dilatador. Bueno, cárgalo aquí, el dilatador. Pepe, mientras repites la punción, has dicho que hoy estás con un anestesista de lujo, entiendo. Habitualmente lo hacéis, usáis sonda de EPE, usáis No, usamos sonda normal MIDI, y ¿vale? usamos sonda normal y tenemos la gran suerte de tener anestesia en las orejuelas. Yo cuando Vale. estaba en Huelva, por ejemplo, como no tenía anestesia, lo hacíamos con sedación por enfermería. Alguna vamos a tener que hacer, porque el problema que tenemos todos los centros ahora es por la TAVI, que se lleva todas las anestesias, los que lo hacemos con anestesia. Y yo personalmente creo que aunque esto es más incómodo para el paciente, la anestesia en la TAVI es más importante que aquí. Porque el paciente, si tiene un problema en la TAVI, el problema es mucho más grave que lo que suelen tener aquí. Esa es la impresión que tengo yo. Por eso ya te digo, aquí el hospital tiene muchos anestesistas porque es muy grande el hospital y aunque no es fácil, pero nos mandan bastantes anestesias, con lo cual no forzamos y lo hacemos con ellos, que ya veis que el paciente está absolutamente tranquilo. Bueno, tranquilo porque está anestesiado, obviamente. Y sonda pequeña de esas tenemos, pero es que luego, sinceramente, incluso cuando lo hacíamos en Huelva con sedación, a mí me aportaba bastante poco. Para el paciente es igual. Y se ve peor, claramente. No sé si con los modelos nuevos, Ana, que sabe más de eso, nos puede contar de los modelos nuevos si ve algo mejor, pero... ¿Y te lo, ¿Tú quieres que sea lo más tolera inferior, bien Ana? el Más paciente? inferior, sí. Mira, ¿ves? El paciente lo tolera muy bien, sí, con la sonda normal. No la sonda hay mucho convencional, problema. la Entonces, sedación, ¿no? sí, la sedación, sí. Mira, ¿ves? Baja Pepe un poco más. Vale, sigue bajando. Pues que tenemos mucho inferior. ¿Ves que estás ahí todavía arriba? Pero es que me resulta muy difícil bajarme, ¿eh? Pues Vale, te voy me a va ver. del septo. Mira a ver dónde estoy. Ahí estoy posterior. Sí. Quizá demasiado, ¿no? Sí, ahora mismo no te veo. A ver. Ahí arriba, ¿no? Mira, ahora... No. A ver, yo creo que sí, que ahí estás demasiado... Ahí estás muy bien. Vamos Vale. a ver. Ahí estás perfecto. Vale. Venga, que dijo Raquel que éramos muy rápidos y estamos siendo muy lentos. ¿Eso es inferior? Sí, eso es inferior. Vale, venga, vamos a pinchar Pero aquí. eso es para enseñarnos, Pepe. Alguien en la radiofrecuencia, por favor. Dale. Vale. Yo creo que ya has pasado, Pepe. Sí, he pasado ya. Ya. Vale, pues venga, déjame la guía a ver si consigo entrar directamente en vena y si no hacemos lo de antes con el multi. Hombre, la ventaja de la radiofrecuencia es que te hace esto. Yo el otro día estaba discutiendo con la gente de Boston sobre la guía esa, que por lo visto en el curso de orejuela, que no pude ir al final, se usó mucho, no sé cómo se llama, VersaCross, creo que se llama. La VersaCross, sí. Yo usé cuando Porque iba a hacer tenéis la protoning a misma Estados fuente... Unidos. Ahora sí, ¿no? Eso es vena, ¿no, Ana? Sí. Ana. Sí. Vale. Cuando iba a hacer a Estados Unidos protoning hace ya bastantes años, lo usaban mucho. Y luego yo, cuando volví a España, la usé un par de veces y a mí no me aportó mucho porque, claro, depende todo de la forma que le das tú al catéter. Y no lo vi especialmente mejor que esto. Esta sí nos gusta mucho. De hecho, los mitrales, por ejemplo, los hacemos todos con la guía esta. Para las orejuelas, sinceramente, no la usamos. Lo que pasa que en esta, como ya preveíamos, como he dicho antes, que iba a ser una punción un poco más compleja, pues hemos usado. Otra ventaja del hambre que no hemos dicho... Porque estáis con la aguja de radiofrecuencia. Con la aguja no de con radiofrecuencia, guía, sí, pero... Con la aguja de radiofrecuencia. Eso es, aunque ha cruzado sola prácticamente, pero bueno. Y luego, otra ventaja del hambre es la vaina. La vaina es 10 French, que solo tiene una desventaja, lo de la vaina 10 French, que es el tema de las burbujas, que hay que tener cuidado con ellas. Pero es muy flexible, está muy bien formada para que apunte donde queremos, eso es verdad, y eso te facilita bastante el procedimiento.
No sé qué pensáis vosotras, pero es la impresión que tenemos aquí. Mira, la guía, por pues favor. yo la VersaCross la he probado alguna vez, vamos, pocas veces, a lo mejor 5 o 6 veces, y la verdad que a mí me gusta, sobre todo porque es la misma guía que ya te sirve para dar apoyo, para pasar el sistema, porque tiene bastante Agua de soporte. Es caudora. verdad, Sí. Pepe, que yo creo que Mira, esta es la pierdes un poco fosa. el tenting, pierdes la Sí. referencia del tenting que tienes con la aguja. Entonces A sí que eso es me verdad refería que hay que antes, sí. acostumbrarse un poquito a perder eso, pero yo creo que a mí me da Ay, coño, claro. seguridad. Quizá no es para todos los casos, pero Esta es yo la creo que es fosa. un Dame invento el link de nuevo. la Mary, guía. ¿vosotros la habéis usado, Tenemos Es la María? verdad parte que posterior tiene otra desventaja la VersaCross, que es que vale 2000 y pico pavos, y ¿sabes? estamos Sí, aquí Quita la es guía. verdad. Es Esta es verdad. más cara que la normal, pero por no tanto, encima. pero esa es Ahora muy ya se ha cara. quitado ahí. ¿Vale? Sí que es verdad que Bueno, algún dispositivo ahora que va a ir con el sistema de liberación con ella lo abarata, pero si la tienes que comprar independiente, obviamente pues sube el precio, ¿no? de esto. bueno, estamos ya Eh, con el píxel colocado, tiene mucho mejor pasado pinta a ahora, través ¿no? La de... punción. Sí, parece bien, sí. Se Déjame que dirige aspirar aquí bien. un poco, que Sí, la una versión punción si auricular queréis la tengo vemos. muy alta. Se Enséñala si dirige quieres, Ana. mejor que antes. Sí, aquí tenemos la... Sí. Esto es visto en Face, digamos, desde... Y vemos aquí la fosa, os señalo, esta sería la fosa, ¿vale? La punción, veis que es aquí posterior, arriba tenía el pouch ese tan marcado, ahora vais a ver bien. Creo que estoy. Veis aquí que estamos posteriores, todavía podríamos haber ido incluso más bajo. ¿Estoy en la orejuela, Ana? Voy. Para. No sé si es vena o orejuela. Es que es muy grande, la aurícula es orejuela no es. No. Vale. No. ¿Qué me voy? ¿Horario, antihorario? Cuéntame. Voy, te digo. Pepe, veo que no habéis hecho TAC. ¿No lo hacéis de Eh, rutina? Y luego, en segundo lugar, ¿crees que el escáner puede aportar en casos como este para decidir el sitio de punción? Seguramente sí, Raquel. Lo que pasa es que tenemos un problema, eso es una vena también. Tenemos un problema grave aquí con los TAC, que apenas nos da para las TAVIs, entonces en las orejuelas realmente no lo hacemos por eso. Es verdad que luego tampoco tenemos tanta experiencia con TAC, o no tenemos experiencia con TAC, y eso hace que también que la interpretación sea más difícil, obviamente. Ana, dirígeme un poco. Anda. Retrocede un poquito y antihorario. ¿Antihorario con el grande o con el PIC? Con el grande. Vale, ahí. Vale, y quita y echa para atrás el pigtail, porfa, que estás ahora, ¿vale? Ya ha caído. Ahora avanza. Ya debe de entrar. Dame un test. Y luego ¿Es Pepe. eso? Sí, debe ser. A ver. Vale, vamos a hacer un cine aquí para que veamos dónde estamos, porque ¿estoy dentro de la orejuela o no? Yo creo que es una vena, ¿no? A ver. Parece vena, ¿no? Eso parece vena. Sí. No, a ver. A ver, no, sí es orejuela, sí. Sí, vamos a hacer un cine. La orejuela. Es que una anatomía extraña, sí, es la orejuela. Sí, es orejuela. Sí, vamos, por 3D tenía que estar dentro de la orejuela, si no te has movido. Pero esto es grande, ¿eh? Sí, es orejuela seguro, porque está en fibrilación auricular y se nota ahí arriba. Voy a entrar un poco más y vamos a hacer una inyección más grande. Ahí. ¿Lista, por favor? Venga, dale. Sí, eso es la orejuela, desde luego. Vale, vamos a hacer una ¿Hacéis craneal siempre, que no... Pepe? No siempre, pero en este caso sí, porque es que no lo estoy teniendo nada claro, la verdad. No sé vosotros qué pensáis. De hecho, voy a hacer una craneal que no... Voy a hacer una craneal que no hago nunca. Dale, Rubén. Es que hace como un giro, ¿no? Hace un giro. Hace un giro. Vamos a hacer otra con un poquito más de caudal y ya decidimos el tamaño. Obviamente no usamos la ángel para el tamaño, pero a nosotros yo creo que sí nos sirve bastante para hacernos una idea de qué tenemos que hacer, ¿eh? No sé vosotras qué pensáis, pero el eco ayuda muchísimo. Ya habéis visto cómo me ha guiado totalmente a entrar en la orejuela, pero es verdad que, mira, ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. Vale. Venga, Ana, tamaños. Sí, bueno, pues teníamos un landing zone de 20 y un ostium de hasta 26. Yo creo que podemos ir quizás 22, 34. Vale, Nacho, el técnico de SMT, recomienda 20. ¿Cuánto he dicho? ¿22, 34? Vale, pues porque los marcadores de la vaina son 10 milímetros, ¿no, Nacho? Vale, o sea que de marcador a marcador en la vaina son 10 milímetros. Si hacéis un cálculo visual, sí podemos estar en la angiografía, os la pongo de nuevo en torno a 20, ¿no? Digo, aparte de las medidas de eco que son mucho más fiables. Sí. ¿Vale, Ana? Sí. Pues venga, vamos a montarlo. Sí, porque la otra opción, eso es un especial, 22, ¿verdad, 34. Pepe? Porque el ¿El convencional sería, ese es un especial, ¿verdad? Porque el convencional sería 22-28, si no me equivoco, que quedaría un poquito justo para el ostium. O hemos perdido la señal. Tamaños. Hemos perdido la señal, ¿no? Sí. Sí, van a reconectar ahora mismo.
Gracias, Guti. Vale, pues podemos mientras tanto nosotros, María, ir comentando también alguna cosa. Estábamos hablando Sí, de lo del escáner y la angio. ¿Vosotros qué hacéis para las medidas? nosotros tenemos mucha disponibilidad del escáner porque es de cardio, entonces es verdad que usamos muchísimo el escáner. De hecho, ecotrans previo no hacemos, hacemos solamente escáner. Con eso más o menos ya vamos un poco seleccionando el dispositivo y luego en sala corroboramos un poco con el trans y solemos inyectar porque de hecho el otro día nos pasó en un oslambre que bueno, inyectamos con trans con un angio. A veces pasamos suero, pero el otro día, por ejemplo, duplicó el tamaño haciendo 2 angiografías, que fue muy llamativo. Entonces, pues solemos hacer eso. Ahora ya hemos Mira, ya conectado, tenemos a yo creo. Pepe. Pepe, Pepe, ya te ¿nos tenemos oís? otra vez. ¿Nos oyes? Pepe, ¿Nos ¿nos oís? oís? A ver si Guti arregla lo del sonido, o no sé si están silenciados. O sea que hacéis escáner siempre. Mira, nosotros con el Siempre. angio, nosotros tenemos bastante problemas con el escáner, hacemos Guti cuando He esté. hecho el clic. Ahora, Genial. pues Sí, Pepe, ¿nos oyes ahora? ¿Se oye ahora o no? sí. Sí, ahora ya Vale. te oímos. Perfectamente, te oímos. Estábamos nosotros hablando de lo que hacíamos con la técnica de imagen, pero sigue tú ya que te tenemos conectado Sí, y están nos cuentas. montando ya el hambre Pruden y Manolo Villa, creo que está casi. Yo con este dispositivo Muy no me bien. complico mucho con las burbujas porque si te complicas mucho con las burbujas lo que haces es meter burbujas. Entonces, yo creo que es importante no hacer inyecciones hasta que has liberado al menos el lóbulo. Porque entonces ya sí que Vale. refluye bien la sangre en la vaina. Como lo hagas con el dispositivo cargado totalmente en la vaina, lo normal es que entre en burbujas. Entonces yo no lo hago nunca. Si puedo evitar... tenemos una posición muy buena, la posición tan sentada es muy buena. En principio no deberíamos hacer inyecciones nosotros, salvo que luego al ponerlo no nos guste. Pero ya ahí sí, porque una vez que está fuera de la vaina, esperas que refluya bien y no hay ningún problema. Pero es verdad que como te emperres mucho en que no entre ninguna burbuja en la subida, al final te entran burbujas, ¿eh? ¿Subes con lavado continuo de suero? No, Nada, subes sin solamente nada. cuando cargo. Solamente cuando Vale. cargo el dispositivo, ahora lo vais a ver. Hacemos el lavado y luego ya paro. Y intento ir despacio para que refluya algo, pero hay que esperar que llegues arriba. Una vez que sacas el lóbulo, ya refluye sin ningún problema. Bueno, no sé si podéis ver las manos. Lo que vamos a hacer ahora es quitar el pigtail. Mantenemos la vaina, digo porque es ligeramente diferente de otros dispositivos. Quitamos el pigtail. Alguien tiene que mantener siempre la mano izquierda en la vaina para que no ande moviéndose dentro de la orejuela, dentro del apéndice. No, está bien, no te preocupes. Dame agua. Hay que conectar esto. Conectamos la máquina con el dispositivo. Y La máquina entráis. ASIC, me refiero. ¿Ya? Eso es. Vale, y ahora sí, con lavado de suero continuo, lo que hago es conectarlo, páralo ya. Lo conectamos y luego yo subo despacito. Esto no sube por algún motivo. A ver ahora. Sí, ahora era. Vale, voy despacito. Ahí veis que está entrando alguna burbujilla, pero se queda ahí atrás, un poco como el clima y tal. Y veis, ya viene hacia atrás. Voy despacito. Insisto, hay que mantener siempre... Sí, eso da igual. Hay que mantener siempre la vaina controlada, que eso se nos olvida. Está uno con el frenesí de que no entre burbujas y al final lo que te entra es que te entra la vaina un montón dentro del apéndice, ¿no? Ahí veis que está entrando burbujas, pero si lo dejamos subir, esperamos a sacar el lóbulo, esperamos que refluya luego y se acabó. De hecho... No te veo ahora muy dentro. ¿Ahí te gusta donde estoy? A ver. ¿Veis la imagen de eco también, verdad? Sí, Pepe, Vale. vemos las dos. Bueno, voy a abrir el lóbulo, Ana, porque si no, no vas a ver nada. Sí, porque es que además está muy proximal. Vale, pero eso no es ningún problema porque ahora, una vez que está abierto, que es otra de las ventajas del hambre, lo abres, luego le das antihorario y lo empujas. Yo me iría, exactamente. Vale, ahí me gusta. Ahí? ¿Te gusta ahí? Sí, quizá un poquito más dentro, más antihorario. Lo voy a intentar. Pero eso por ser tú, ¿eh? Vale. A ver. Y ahora voy a liberar ya el segundo disco. Aquí es donde ahora sí se ha doblado del todo. Mantenemos cierta tensión. Y vamos liberando despacito para que no se luxe. Y creo que no se ha luxado. No, yo creo que ha quedado bien. bastante bien para mi edad. Vale, tira del... Voy a hacer un pequeño tag test. Eso es. Está estable. Y ahora fijaros, no sé si veis ahora que ya refluye todo y ahora ya podemos hacer las inyecciones que queramos. ¿Lo veis?
Muy bien. Ujú. Se Pero ve un como poco como mal lo porque hay intentes, mucho brillo de la luz, pero te creemos. claro, es que si te la quito no se va a ver. Claro, ¿Se ve mejor claro. ahora? Así muy No, bien. ¿no? Sí, Así sí. mejor. Vale. Así mejor, Ahora Pepe. está refluyendo todo y ahora ya podríamos hacer las inyecciones que quisiéramos, ¿vale? Muy bien. Bueno, Anita, Yo creo que ha cuéntame. quedado bastante bien. Sí. Sí, me gusta cómo ha quedado, me gusta cómo se ha comportado el disco. He Como hecho un como- tag test que no sé si lo habéis visto allí Sí. y no nos dejamos engañar por el aspecto cóncavo del disco, porque he dicho al principio que la forma, el diseño del dispositivo es con disco cóncavo, que eso no quiere decir nada. Creo que no lo podemos sacar más por arriba, que se ve ahí que está un poquito dentro del ligamento, No, pero yo no lo veo mal, ¿eh, Pepe? Pero muy vamos, poquito, si dice está Ana muy que no lo ve bien, mal ¿eh? es que está perfecto, porque esto Está es muy bien. tremendo, ¿sabes? Además, te rec- dice una frase que no tienes más remedio que empezar de nuevo, que es, yo creo que eso lo haces tú mejor. ¿Ves la Entonces, claro, punción? ya La punción, mira cómo la ahí has no hecho tienes mejor más al remedio repetir. que, ¿sabes? Recuérdanos, Pepe, que tenemos que ver ahora los ganchitos para adentro, A ver, Ana, alineados. mira, bueno, Recuérdanos sí, todo. os hago un En cine para Angio que y en veáis. Eco. Fijaros en la angio, o sea, en la imagen de fluoro, los palitos están mirando hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Si solo estuvieran mirando hacia adentro, está mal, porque entonces el dispositivo luego puede moverse para buscar precisamente que esos palitos se metan para adentro y entonces se puede salir un poco hacia afuera. Y como digo, con este dispositivo, si se sale hacia afuera, va a tener leak seguro porque lo que cierra es el disco. Eso es uno. Y luego ver que no haya cosas anómalas. Vamos, la forma aquí es perfecta, la verdad. Se ve bien, ¿no? Bien, Nacho, bien Sí. estirado. Disco cóncavo, en fin, yo creo que aquí no hay mucha duda. Y luego, obviamente, el que nos da la seguridad es el eco. Fijaros, no sé si veis el 3D, fijaros que Sí. parece que está bastante bien, ¿no, Ana? Cuéntanos. Sí. ¿Has mirado Sí, si hay sí. leaks? Sí, no hay leaks. No hay leaks. Vamos, Mira, no se ve por... en vuestro honor, como estáis por las tierras del norte allí con la niebla y eso, os voy a hacer una geografía que no lo hacemos nunca para que Así me veamos aquí gusta. lo que sale. Ponle 15 de contraste. Así me gusta que sabes que yo soy de Ponlo en Angio. 9. Sí, hombre, sí. Ponle 15. La verdad que tiene muy buena pinta Sí. en Eco. Está muy bien. Está Y además está fenomenal. bien que Y tenía un fijaros, Marshall poco Y a lo mejor prominente y se 8 cubre o 6 todo, de ¿no? Que es un flujo. poco el problema. exacto. Y Sí. fijaros, Raquel y María, que la anatomía no era especialmente favorable, ¿eh? No, y Con la una No, aurícula ventana... no, muy pero ha quedado, grande. tiene un ¿Estás lista? aspecto estupendo. ¿Vale? No, para. Ha hecho algo aquí que no ha salido. ¿Está cerrado algo? Vale. Y esto está aquí. Bueno, no sé por qué. Ah, no. Sí, aquí ha salido, ¿eh? No, lo que ha pasado es que tenía el cabo haciendo un kink aquí y no entraba el contraste. Venga, vamos a repetir, por favor. ¿Dale? Eso es. Mira, fíjate. Mira qué bien se ve Raquel y María. Si miráis en la parte izquierda de la pantalla donde está el ligamento, se ve perfectamente que está pegando contra la pared auricular. Y en el otro lado Sí. también. En el otro lado también, con Sí, lo sí, la cual yo creo verdad. que te puedes quedar bastante tranquilo. Es un poco temprano, ¿no? Realmente, pero esto no lo voy a quitar de aquí para hacerlo otra vez, ¿eh? No. Pero No, ¿ves yo que creo te que es muy había importante dicho? el mensaje. Yo creo que es muy importante el mensaje de que la orejuela, pues ir sobre todo los centros que estén empezando, no quedarte en el 45-90, sino el 135 es donde suele tener una anatomía, suele ser más ovalado y es donde puede quedar. Y aquí es muy importante que seamos muy exquisitos con el implante porque tenemos que tapar bien con el disco. Entonces tiene la enorme ventaja de que se adapta a casi cualquier anatomía, ¿no? Porque puedes elegir distintos tamaños de paraguas y de disco y tal, pero requiere también que con el disco seamos súper exquisitos, que realmente pues ocluya. Yo creo que esto además lo hablamos siempre, aquí lo hablamos siempre desde luego, y creo que el resto de compañeros también, que nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas que son terapias, que son tratamientos. Esto es preventivo. Entonces, primero tiene que quedar perfecto y luego el porcentaje de complicaciones debe ser muy bajo, porque si no, lo que estamos intentando hacer no nos va a servir para nada, ¿no? Si dejas un cacharro de estos mal puestos es mejor quitarlo, porque para dejar un leak en un dispositivo con el riesgo trombótico que tiene per se, yo creo que es mejor no ponerlo si no te va a quedar perfecto. No sé qué pensáis vosotras, Raquel y María. Sí, yo estoy Sí, de sí, acuerdo y además totalmente creo de acuerdo. que Ana ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es lo de ver en varias proyecciones y fíjate, yo creo que eso es una de las grandes ventajas de las sondas minis nuevas. Nosotros tenemos, creo que es X11 como se llama, pero vamos, no me des mucho caso, que creo que vosotros también la tenéis, María, porque estuve hablando Sí. con Carmen y para mí eso sí que ha sido un cambio fundamental, porque es verdad que es 3D, tienes unas imágenes de mucha calidad y aparte te permite, tiene una especie de explain y te permite ver en todos los planos. Y por ejemplo, el 135, Sí. que es lo que se perdía antes con las otras sondas, que yo creo que en general suele ser el plano más complejo, donde tienes más problemas y tal,
se ve muy bien y Pepe, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de las sondas nuevas, porque Ana, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay que intentar ajustar. Oye, ¿qué Yo, haces, Pepe? Porque hombre, insisto, sobre todo con un procedimiento preventivo, que porque sea más Claro, cómodo no la caguemos, ¿no? En el resultado al final, que es lo importante. Oye, si os parece, voy a liberarlo, ¿vale? Porque libera, sí, no quiero mira, yo tener creo todo que esto Perfecto. conectado aquí. Ana, ¿puedo libera liberar? Sí, sí, perfecto. porque luego nos Bueno, queda tiempo lo que he y hecho podemos hablar es de cosas. lo que he hecho es pegar bastante la vaina para que no se enganche. Eso lo hacemos con todos, ¿eh? Y simplemente rotamos antihorario hasta que esto se suelta. Si es que se suelta, porque llevo aquí más vueltas que... Sí, Vale. ya. Fijaros que ha quedado perfecto, ¿eh? Voy a pasar al lado derecho y ahora ya hablamos lo que queráis. Muy bien, muy bien. Yo os quería preguntar, bueno, nosotros como en la planificación le comentaba con Raquel que tenemos mucha disponibilidad para el escáner, es verdad que no hacemos ecotrans previo, hacemos escáner y directamente en sala con la sonda mini y el 3D hacemos las medidas. Y os quería preguntar, un poco aquí habéis seleccionado el dispositivo más o menos el landing zone yendo a lo mismo que os ha dado, bueno, +2, y lo que habéis sobredimensionado es mucho el disco, por lo que Sí. decíamos que el objetivo principal es que tape, que lo que cierra en el alambre es el disco, y sobredimensionáis siempre el Sí, disco ¿sabes qué pasa, bastante. María? Que la medida del disco es un poco engañosa, porque Mm. luego Sí, no es una medida lineal. Incluso aunque el de eco lo haga bien y haga varias medidas y las sume, pero siempre es más grande de la medida recta que tú haces, con lo cual ya hemos tenido sí, experiencia, ¿verdad, Ana? Sí, De intentar un disco más ajustado y luego ves que, por ejemplo, por el borde inferior, el que está pegado a la válvula mitral, se te queda separado. Y hemos tenido sí, que eso quitar ese y es. poner otro. yo creo que si tienes margen, o sea, al final tienes que ver la anatomía, el 3D es súper importante. Si tienes margen, como tenemos aquí, fijaros en la distancia que tenemos hacia la mitral. O sea, que no Eso. teníamos un compromiso. Distinto es que tú tengas una orejuela muy a ras, muy cerca del anillo y tal, y entonces pues no te permite sobredimensionar. Pero fíjate que si no sobredimensionamos, probablemente aquí nos ha quedado bien solapado, pero aquí detrás hubiera quedado muy justo. ¿Entiendes? Eso. Entonces, porque bueno, no queda como centrado, tú no te puedes, no sabes exactamente dónde va a caer ese exceso de disco, y luego, según la profundidad a la que tú lo vayas a implantar, el disco queda más o menos cóncavo. Entonces, la medida es lo que decía Pepe, te engaña, porque bueno, si lo dejas más cóncavo, realmente la medida Eso. es otra. No sé si me explico. Sí, eso. O Y sea, yo vosotros quería no hacer tenéis, hincapié en eso, que nosotros al principio nos pasó en algunos los primeros casos, pues eso, que no sobredimensionábamos tanto el disco y lo que decís, que luego al final la tensión que hace la umbrella con el disco hace que el disco te pueda bascular hacia uno de los lados y quedarte un leak que Efectivamente. llega a cubrir. Entonces, bueno, hacer hincapié, yo creo que eso que es importante, que hay que De sobredimensionar. 4 a 6, si hay, yo creo que sí hay espacio. Hay espacio que... María sí, y porque no Raquel, tenéis la sensación nuestra... de que acabáis siempre con los especiales más que con los Sí, convencionales. Sí, Porque sí, al sí, sí. final los sí, sí, porque convencionales, los tienes, ¿sabes? salvo problemas con la mitral, al Exacto. final Sí, es sí, lo eso es mismo, ¿no? cierto. Al final siempre pones un disco más grande, eso es cierto. Mira, os interrumpo nada más que un minuto. Nuestra enfermera Pruden va a poner el punto este que hacen aquí, que es una modificación del que se hacía al principio con el clip mitral, que era cruzado. Esto lo hacen ellas en forma, yo creo que en Oviedo lo hicimos, Raquel, en forma como de Sí, yo cubo, lo he como visto como de... un cuadradito, pero enséñalo. Y sí, sí, no sé si lo veis. ¿Estáis viéndolo? ¿Veis Sí, la como ingle de del paciente? cuadradito así Sí. alrededor. Sí, hace un Es que hay cuadradito y mucho es verdad que brillo. hay mucho Sí, pero brillo. hay como mucho brillo. Un poquito de luz. Baja Ponéis luz, Sí, si puedes ¿Y mover, ahora ahora? mucho mejor. Lo que no sé si Vale. o ve bajáis la Pruden. luz de Ahora fuera. perfecto, lo que no sé si Pruden Venga, ve pues bien ya sin está. luz. Sí, ella ve. Bueno, porque ella es una ¿Ves? Da superwoman. un punto más proximal, luego saca más distal, digamos, y luego vuelve a meterlo distal y lo saca proximal. Entonces no hace el cruce por encima. El paciente además están haciendo las compañeras aquí incluso una revisión con los pacientes y les duele menos que cualquier otro sistema de compresión. Y es verdad que llevamos ya mucho, incluso las válvulas pulmonares, que son las más grandes que se hacen por vía derecha, que son 26 French, creo, también van bien con esto. Y el porcentaje de complicaciones es mínimo, ¿vale? Aunque es una cosa de enfermería, pero bueno, al final el cierre del acceso es obviamente importante. Veis, luego le pone una llave, la misma llave que usamos de la máquina inyectora,
Esta es diferente, ¿no? Bueno, pero una llave de tres llave pasos, Una llave de como tres la, pasos. como la de LASIST, no es de 3 pasos, es de las que llamo yo de médico, como la de LASIST, como esta violeta de aquí. Vale. ¿Vale? Es de 2 pasos, ¿no se llama? Vale, Sí. y este paso en concreto, pasar los hilos por ahí es lo más difícil de todo, porque yo cuando lo he hecho por ahí fuera me ha costado la misma vida. Entonces tú tiras de los hilos y cierras la llave. Y mientras tanto el segundo operador quita el catéter. ¿Vale? Y ya está. Este es 10 frames solo, pero es verdad que ya os digo que hacemos hasta los 26, ¿eh? La Vale. Evoke sí la hicimos con ProGlide, ¿no? Eso ya no me acuerdo de memoria porque era más grande todavía. Bueno, pues no sé si queréis comentar con doble cierre, Pues, ¿no? No sé si Pepe, queréis comentar alguna cosa más. yo preguntaría una cosa, bueno, lo del sizing yo creo que ha quedado más o menos claro, que vamos más o menos al tamaño del landing zone y hay que hacer oversize para cubrir el ostium. ¿Qué pasa? Porque vosotros no usáis escáner, pero muchas veces, María, tú lo sabes que lo usáis de rutina, el escáner siempre da unas medidas que pueden ser bastante más grandes y a mí eso, nosotros no usamos TAC de rutina porque también tenemos problemas, usamos ETE y solo pedimos TAC o en los pacientes a los que no les quieres hacer un ETE, cirróticos, sangrantes, tal, o en casos de anatomías dudosas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces encuentras unas discrepancias enormes, sobre todo a nivel del ostium. Nosotros muchas veces desempatamos con la angio, que yo sí que mido para ver a qué me parece. ¿Qué hacéis cuando hay discrepancias con el TAC, María? Cuando estáis con el ET intra, ¿os fiáis de lo de ahora, del ET, siempre que tenga una buena presión? ¿Hacéis algo de oversize por el escáner? ¿Qué hacéis? Eso, corroboramos con el ET intra, con el 3D intra y luego os comentaba que el otro día, por ejemplo, hemos tenido un caso que inyectando, a veces le pasamos suero, pero el otro día inyectando solamente con 2 inyecciones de contraste, hicimos 2 angios, aumentó casi, duplicó el tamaño y no, o sea, solemos hacer también de rutina angio por lo menos en una proyección, en caudo o adecaudo. Y luego, pues si hay que desempatar, me refiero, pues nos fiamos un poco pues del eco intra, del 3D y de la angio. El Yo escáner, creo, si me permitís desde aquí, yo creo que el TAC sirve sobre todo, más que para el tamaño, sirve para ver la forma. sí, Porque es verdad que luego efectivamente. el eco es difícil de interpretar porque nosotros no somos ecocardiografistas y te cuesta integrar mentalmente cómo es la forma de la Sí. orejuela. Lo que más se parece es la proyección caudal que hacemos nosotros en la angio, que también aporta muchísimo para la forma, pero yo creo que el TAC para eso sí que es muy bueno. Yo sinceramente no soy capaz de ver en el TAC dónde tengo que pinchar luego. No soy capaz. No sé si es que no tenemos experiencia, que eso es verdad, pero yo no soy capaz de usar el TAC para eso. Nosotros lo usamos cuando hemos fallado un cierre, lo usamos para ver por qué hemos fallado en el cierre. Estuvimos una época que no hacíamos ni eco, ¿te acuerdas, Manolo? Sí. Lo mandaban directamente y en la sala hacíamos el eco, pero eso es demasiado arriesgado porque algún caso no lo puede cerrar, porque ya desde el principio es muy grande o tiene una anatomía demasiado rara, entonces ya sí que hacemos eco transesofágico por uno de los 3 expertos que tenemos, porque esa es otra, no vale un eco cualquiera, tiene que ser un eco de alguien bueno, porque si no luego las discrepancias, ¿no, Ana? Las discrepancias entre lo que haces en la sala de eco y en la de aquí son... Yo creo que no es tanto por bueno o malo, sino porque tú entiendas el idioma o dónde va el dispositivo, cómo se comporta. O sea que si nunca has estado en la sala no tiene mucho sentido que midas porque no sabes. El landing zone lo entiendes más cuando has hecho los procedimientos. Entonces yo creo que tiene que ser la persona que va a la sala la que haga esas medidas. Y yo creo que las discrepancias son por eso, porque es que en 2 o 3 milímetros la diferencia de un ostium, por ejemplo, puede ser enorme. Bueno, o por ejemplo, lo que has dicho antes, súper importante, que no, hay gente que no hace el 135 porque es una proyección en que se ve rara la orejuela y es posiblemente la que más informa porque es la que se parece mucho a la caudal nuestra, ¿no? En la angio. Sí. Y creo que es esencial. Y luego muchas veces que tú ves el dispositivo bien en 0,45, incluso en 90, y de repente te vas haciendo el 35 y tiene un lóbulo entero sin cubrir. Y tiene un lóbulo entero sin cubrir. Con el Watchman al principio nos pasó en algún caso que quedaba perfecto y de repente en la revisión decíamos, ¿y por qué hemos dejado un lóbulo sin cubrir? Pues porque no lo habíamos visto en la fase aguda. Eso hace tiempo ya que no nos pasa, pero tuvimos un caso que de hecho lo cerramos, perdón, con un segundo Watchman, que creo que lo puso Rosa el otro día ahí en Salamanca. En fin, que yo insisto, es que siempre lo digo, ¿eh? A mí la orejuela me gusta mucho. Esto es un procedimiento de R1, porque tiene un transect tal que los de arritmias lo hacen todos los días, con lo cual si lo hacen los de arritmias debe ser muy fácil. Transeptal y luego orientar bien el catéter y subirlo ahí arriba. Eso está todo perfecto. Pero luego puedes tener pesadillas como la que tuvimos, ¿te acuerdas, Mónica, que estás por ahí fuera el otro día, que estuvimos 3 horas con la orejuela y al final no la pudimos cerrar, creo, o quedó regular?
y te encuentras que hay casos que son realmente complejos. Y luego, insisto, procedimiento preventivo que tiene que quedar perfecto. Si no, quitamos el dispositivo y Claro. dejamos al paciente como estaba. Yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Primero, que es preventivo lo que tú dices, y segundo, que cada vez sabemos más, ¿no? Pues ahora resulta que estamos con la vena pulmonar, que si hay que cubrirlo, que si no hay que dejar más de 10 milímetros, no sé qué, tal. Ahora sabemos que si lo dejas muy profundo puede tener problemas, obviamente si lo dejas... O sea, ahora estamos en la fase de perfeccionar, no estamos en la fase de este paciente ha sangrado, yo dejo un dispositivo y algo le disminuiré de ictus y algo le disminuiré de sangrado. No. Ahora estamos en la fase de que quede óptimo. Lo mismo De que ha pasado hacerlo, con intentar todo el hacerlo estructural. perfecto. Correcto. Y cada vez Oye, sabemos más formas. una pregunta Pepe, que... antitrombótico. Di. Una pregunta que os hago a los dos, que sois centros grandes también. ¿Habéis empezado a hacer en alguno de los centros el option este? O sea, lo de la ablación y luego tal. Vosotros Mira, sí, ¿no, Raquel? nosotros, para no mentiros, hemos hecho uno y el miércoles tenemos el segundo. O sea, mi amplia experiencia de un paciente tratado a día de hoy, pero yo Y creo que fue esa es bien. una pregunta muy buena, ¿no? Porque van a ser pacientes que generalmente son pacientes que no han sangrado, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo en que te llegan los peores pacientes, ¿no? Pacientes que ya han Sí. sangrado, que han tenido ictus de repetición, por lo menos a nosotros nos cuesta mucho que a nosotros, y además que no tenemos ningún respaldo de guías con esa indicación 2B, que hay mucho curso para hablarlo, que seguro que sale, llegan pacientes muy malos, ¿no? Ese va a ser un factor muy importante porque son pacientes que no tienen contraindicación para anticoagulación, que tienen menos riesgo de sangrado y probablemente menor riesgo isquémico. Entonces, ahí sí que vamos a aumentar mucho el número de pacientes, y ahí además hay que ser especialmente exigente, porque Y son en este pacientes caso en que los que el DOAC... y en el caso que hicisteis, ¿lo hicisteis seguido o fue otro día o cómo fue? No, lo hicimos a la vez, se vinieron los electrofisiólogos, hicimos la punción, hicieron la ablación con Farapulse, bueno, Farapulse no, perdón, Medtronic, que no sé cómo se llama, pero vamos, el sistema, y Sí. luego nosotros cerramos la orejuela. Otro punto a discutir es si hacerlo antes o después y con qué dispositivo, ¿no? Nosotros en ese caso lo cerramos con un dispositivo con un Watchman, con lo cual Claro. no hay problema. Y Pepe, una cosa que yo creo que es importante, ahora nos cuenta María lo que han hecho ellos de opción, ¿qué le vais a dejar a este paciente de tratamiento antitrombótico? Porque yo creo que eso es Muy buena fundamental. pregunta. Mira, este hombre sabéis que tuvo un sangrado cerebral, pero hemos hablado con el jefe de neuro, que además es el jefe de la unidad de ictus, y nos ha dicho que por su parte le podemos poner lo que queramos. Esta mañana lo hemos hablado, ¿no, Manolo? De hecho, lo vamos a incluir en el registro este de un solo antiagregante que lleva Beatriz. Lo vamos a dejar con un solo antiagregante, en principio, ¿vale? No es un paciente de muy alto riesgo trombótico, ¿eh? ¿Perdón? ¿Manejáis este dispositivo en cuanto al tratamiento antitrombótico igual que Amulet, Watchman, igual que Sí. todos, o hay algo diferencial en este dispositivo? Igual No, todos, ¿no? lo manejamos igual. Yo creo que es importante lo que nos dicen luego en el eco a los 45 días, ¿no? A ver cómo está. Porque si tienen leaks y demás, ya es cuando empieza el follón. O sobre todo, el otro día estaba en un hospital y tenían una liada allí porque no sabían qué hacer con un trombo colgando del dispositivo, ¿no? Eso sí que es un problema porque en general son pacientes de muy alto riesgo de sangrado y ahora te encuentras que tiene un trombo y que tienes que anticoagularlo. Y seguramente es mucho más agresivo que el principio, ¿no? Por eso hay que ser especialmente bueno. Yo, por ejemplo, he visto algún caso ya, no sé la experiencia vuestra, cuando lo haces con trombo dentro de la orejuela es siempre peligroso porque esos trombos a veces se extienden y cubren luego hasta el dispositivo, ¿eh? Eso hay que tener cuidado. Yo no sé si es mejor parar, anticoagular al paciente, quitarle el trombo y luego hacerlo. No sé qué pensáis vosotros, pero vamos, antes María nos iba a contar un poco si han hecho algo del option, ¿no? Sí, nada, con respecto al option, nosotros Sí, María. no hemos hecho casos. Y luego, con respecto a lo que decís de la anticoagulación, nosotros también estamos participando en el estudio de Bea Vaquerizo. Entonces, pues es verdad que estos pacientes sobre todo estamos seleccionando los de alto riesgo de sangrado, que muchos son estos, especialmente estos de neuro que han tenido hemorragias intracraneales, para dejarlos con antiagregación simple, porque nosotros de mano pues seguíamos con la doble antiagregación 6 meses. Y también estamos utilizando bastante la pauta del ELIQUIS de 2,5. Eso es, bueno, y luego individualizamos mucho según el tipo de sangrado. Y claro, pues como todos, supongo, según el tipo de sangrado que ha tenido y según el riesgo hemorrágico y el balanceo del riesgo trombótico y el riesgo. Yo no sé si porque es verdad que lo del ELIQUIS esto se ha puesto de moda,
pero claro, la eficacia del LX 2,5 yo no tengo muy claro cuánto es, la verdad. Entonces, sobre todo, cuando no hablo del paciente, digamos, virgen como este ahora mismo, sino si tiene un trombo sobre el dispositivo, yo creo que hay que anticoagularlo de verdad, porque si no, es que no Sí, te va a servir sí. para nada. No me refería al Sí, trombo, al normal. me Te refería referías al al normal. paciente normal. A Sí, los que sí, tienen sí. trombos y que los dejamos anticoagulados y repetimos el escáner. En los Option, yo no sé en el estudio Option qué hacían, pero me imagino que sería la misma estrategia del Watchman, ¿no? 45 Sí, es días de que de anticoagulación. hecho, O se quedan anticoagulados. Es pues ahora que mismo no lo sé ahora de mismo de memoria no me memoria. lo sé. Entiendo. Mm, Yo creo que Mira, al Armando principio era está inicial y pidiendo luego la se le palabra. autorizaba, pero así de memoria, mira, googlea, María, que te veo ahí. No, que digo que Yo Armando creo está que pidiendo la palabra. Armando, Pues venga. venga, pues dásela. A ver, ¿qué dice? Y Armando, has colgado también el artículo del cierre. Muy bien, para todos los que lo Eso os queráis, quería lo acaba de decir. colgar. Muy bien, Eso os quería decir. lo acabo Buenos de días ver, a sí. todo el mundo. Primero, Pepe, ¿qué niebla? ¿Qué niebla ni niebla? Niebla habrá ahí en el Nervión. Aquí no hay nada, tío. Esto está Joder, perfecto. Armando, que yo cuando era un niño iba mucho a Asturias por el Puerto Pajares, me va a contar toda Sí, mi nada, película Vente a pero por allá vernos. con... llueve un Armando, poquito, que vente ya a vamos teniendo vernos. agua, ya vamos teniendo agua, pero bueno, si necesitáis, venid, que tenemos. Y Vale. podemos llevar unas garrafas. Segundo, lo que dice Raquel, efectivamente, y además y de hecho una de las firmantes es Pruden. En Reg Interventional Cardiology está publicado el artículo, que además yo creo que alguna de las revisoras está por aquí, el artículo de que se ha publicado del cierre en jareta, del cierre Sí, del punto comprensivo sobre la vena, ¿vale? Que me parece un hallazgo importante a la hora de sacar rápidamente a los pacientes con seguridad de la sala de todo eso. Y tercero, un comentario sobre lo que estabais hablando del Option y de la ablación el cierre de orejuela. Ojito a los cierres de orejuela, todos, cualquiera de ellos, que luego quieras hacer PFA, que quieras hacer el Farapulse o el otro sistema, porque hacen arco voltaico y pueden preparar un festival eléctrico interesante. importante. Entonces, claro, entonces, sí, de hecho yo tengo un paciente que tiene cerrada la orejuela y que vamos a enviar a ablación, que en su momento no se consideró, y lo van a tener que hacer con crioablación, porque cualquiera de los sistemas eléctricos, sea la clásica radiofrecuencia o el PFA, puede hacer un arco voltaico y preparar un festival importante dentro del paisano. Y respecto al tratamiento que llaman los del Option, como era electivo y son pacientes selectivos, y muchos de esos pacientes se incluyeron en Estados Unidos, aunque no solo, la terapia recomendada era 45 días de anticoagulación y Como el después Watchman. de Como el degradación. estudio Watchman igual. Que digo, Armando, que yo no sé qué piensas tú, pero yo en España lo del Option como una cosa, una estrategia habitual lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Yo no sé, desde luego, hacerlo seguido para un congreso y eso, bueno, puede. Pero habitualmente yo lo veo casi imposible. Y luego hacer el paciente en días distintos todavía puede ser. Eso ya no digo yo que no, pero yo lo de hacerlo juntos todos, yo creo que por la infraestructura que tenemos en España va a ser muy difícil, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que alrededor de la mitad de los pacientes de Option se hicieron en dos procedimientos distintos, ¿eh? Claro, No, claro. Claro. no en uno solo. Entonces, primero la ablación y después el cierre de Y orejuela. luego ¿Cómo lo se puede otro. hacer en Sí. España? Claro, yo creo que Perdón, eso habrá ya que no digo adaptarlo nada a más, cada que luego ya centro. entro yo a hablar a moderar Yo, otro caso. No, yo Vale. creo que eso habrá que decidirlo según la logística de cada centro, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es bastante fácil porque además en muchos centros está arritmias hemodinámica al lado. Al final la ablación tipo Farapulse es una ablación corta, es media hora, pero claro, eso yo creo que va a depender de cada centro, como lo tengamos organizado, ¿no? Y de la disponibilidad del hemodinamista para moverse o no. Nosotros lo hicimos en la sala de hemodinámica. Yo no sé hasta qué punto habrá centros donde en electrofisiología puedes hacerlo. Nosotros es que en electrofisio no tenemos polígrafo, no tenemos inyectora, entonces nos resulta más fácil hacerlo en hemodinámica. Pero bueno, eso Aquí, habrá aquí está que... también muy cerca, pero yo no sé, tendríamos que hacer una programación concreta. Yo no lo veo tan fácil, de verdad. A lo mejor en 2 días separados sí, ahí no Lo creo que ves haya más mucho problema, cómodo, pero ¿no? entonces, bueno, y haces una punción distinta ya, claro. Obviamente ellos van a ir a una punción más central y nosotros iríamos a la inferior y posterior que hacemos habitualmente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si lo hacen con ablación tipo Fara, por lo menos los nuestros dicen que les da igual dónde Donde sea la sea, ¿no? punción porque llegan muy bien a las venas Ujú. derechas, o eso dicen, que ellos tienen mucha experiencia. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando entramos, vamos, estándar inferior y posterior, entonces tú haces la ablación o les dices dónde la hacen y lo único asegurando inferior, bueno, la mayor parte de los casos, Voy. obviamente. Vamos bien, como menos 10. Así que nada. Bueno, pues María, te dejo si Bueno, quieres. pues nada, muchísimas gracias a Pepe y a Manuel y a Ana y a todos los compañeros del Hospital Virgen del Rocío. Enhorabuena por el caso, que
que la verdad que ha sido rápido, todo lo rápido que Pepe nos tiene acostumbrados y muy bien, ha quedado perfecto, que es lo más importante, que ya lo hemos dicho, que lo importante es que no que sea rápido, sino que quede perfecto. Gracias a Raquel y también a todo el equipo de SMC por la oportunidad de compartir entre todos y ver cómo hacemos las cosas en distintos centros, de lo que se aprende siempre. Que parece que todos lo hacemos igual, pero hacemos pequeñas cosas diferentes que aportan al resto y que en el futuro seguro que nos dan truquillos para irlo haciendo cada día mejor. Y nada, sin más, yo creo que damos paso, no sé si queréis ya, Alejandra. Una última cosa, sí, deciros adiós desde aquí y que estáis invitados a venir a Sevilla cuando queráis, que tenemos también el curso de las TABIs en junio, que ya os mandaremos la invitación oficial. Raquel, de hecho, estuvo el año pasado. Interesante y muy divertido, sí. Sí, que nos lo pasamos muy bien. Y solamente una cosa del hambre, ¿no? Que dijiste, ¿cuáles son las ventajas del hambre? Pues mira, una ventaja es que programas un caso en vivo en un curso, lo haces en 10 minutos y luego tienes 50 para discutir. A lo mejor con otro dispositivo hubiéramos estado al revés. 50 para implantarlo y 10 para discutir, Pepe, ¿no? Con dos ¿Cómo? funciones, no te olvides. Con dos funciones, no te olvides. Con dos 20 funciones, minutos. sí, pero porque se empeñó aquí Ana, si no, con la primera también cerramos eso, seguro, vamos, pero en fin, Seguro, como estábamos en vivo, tampoco me iba a poner a discutir con la porque de es muy ¿no? ¿Nos versátil. parece? Porque es muy versátil, Venga, es un verdad. beso para las dos, un saludo a Armando también y muchas gracias a SMC. Gracias a todo el Muchas equipo del gracias. Vicente del Rocío, gracias Pepe, Manolo, Pruden, Ana, gracias a mi compañero que está ahí, Quique, y nada, gracias Raquel, por supuesto, y María por la moderación.